Que el Señor nos dé la gracia de iniciar esta semana con su fuerza, con su luz. Que esta semana sea una semana de bendición. En medio de las preocupaciones, en medio de la dificultad que vivimos, en el paso de los días de la cuarentena que se prolonga, bajo todas esas circunstancias, que brille la luz de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy es lunes 27 de abril. Y hoy el Evangelio según San Juan nos dice: después de que el Señor hubo alimentado a 5,000 personas, sus discípulos lo vieron caminar sobre el agua. A la mañana siguiente, la gente que se había quedado en la otra orilla vio que allí no había más que una barca, siendo así que los discípulos se habían ido solos y que Jesús no se había ido con ellos. Desde Tiberíades llegaron otras barcas y atracaron cerca del lugar donde el Señor dio gracias y donde ellos comieron el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en las barcas y se dirigieron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió: les aseguro que no me buscan por los signos que yo hago y que han visto, sino porque comieron pan hasta quedar satisfechos. Trabajen por el alimento que no perece, por el alimento que dura para la vida eterna. Le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les contestó: la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, hermanos, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Es conocido como el capítulo del discurso del pan de vida. Y comienza con este signo que ya nosotros meditábamos hace unos días de la multiplicación de los panes. Aquí juega un papel importante el número. Solo los hombres eran 5,000. Estamos hablando de la versión de la multiplicación de los panes en San Juan. Sin contar mujeres y niños. O sea, imagínense ustedes la cantidad. Este número va a ser importante, porque al final del capítulo que vamos a meditar durante todos estos días por partes, vamos a ver cuántos quedan. 5,000, hablemos de unos 10,000, entre hombres, mujeres, niños, porque aquí solo nombra a los hombres. Unos 10,000 más o menos. Esperemos al final del capítulo a ver cuántos quedan, mejor dicho, cuántos perseveran en la fe. El segundo detalle: al día siguiente de esta multiplicación, la gente se da cuenta que los apóstoles ya no están, los discípulos de Jesús se fueron en una barca y que Él tampoco está. Es decir, Él se quedó, pero lo buscaron y no lo encuentran. Entonces, una multitud como esta, los que pudieron, tomaron barca, pagaron seguramente y se fueron hasta la otra orilla del mar, que si se llama mar es porque es grande. Pero no todos tenían esa posibilidad. Muchísimos caminaron. A eso súmele que la noticia de semejante milagro, pues obviamente ya corre. No habrá redes sociales en ese tiempo, pero sí una verdad de un milagro, un anuncio de un milagro portentoso, pasa voces a por miles. Entonces imagínense la cantidad de gente caminando, esforzándose por llegar a donde Jesús, aquellos que pagaron en la barca para llegar a donde Jesús. Hasta ahí la narración nos diría a nosotros: qué maravilla. Así tiene que ser la iglesia. Así, aquellos que se esfuerzan, se esmeran por buscar al Señor Jesús, donde sean, las condiciones que sean. Pero atentos que dije hasta ahí. Si la lectura fuera hasta ahí, nosotros dijéramos: qué maravilla. Así debiéramos ser todos los cristianos católicos, que tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Vamos a buscar al Señor. Pero como la lectura no terminó ahí, vamos a ver la otra parte. Cuando encuentran a Jesús, haciendo el esfuerzo de pagar en la barca para ir, haciendo el esfuerzo de caminar, pasando el voz a voz de los milagros que hace Jesús, y más gente deja su casa, caminan por horas, con hambre, con sed, al sol, todo eso, para llegar a donde Jesús. Y Jesús, que conoce los corazones, aquí viene el detalle, les va a decir
ustedes me buscan no porque crean en mí o en las señales que yo hago. Ustedes me buscan porque les di pan y comieron hasta que se saciaron. Conclusión hasta ahí. No lo buscan porque Él es el Señor y su Salvador. No creen en Él. De hecho le dijeron Rabí, no le dijeron Señor. Rabí significa maestro, como cualquier otro. Un maestro entre tantos que nos dio pan. Ustedes me buscan por interés, pero no me buscan por fe. Hermanos, si esta pandemia que estamos viviendo no nos ha movido a nosotros a buscar al Señor, no por el interés de que simplemente se acabe la pandemia o que me libre a mí y a mi familia de que se nos pegue este contagio, que nos contagiemos, por el temor a quedar sin dinero, sin trabajo, sino por puro interés, no tendrá sentido la pandemia entonces. ¿Hemos aumentado en la fe? Sí. ¿Hemos crecido en la fe? Sí. Claro, todo eso ha sucedido. Pero la verdadera prueba será cuando termine todo esto para mirar qué fe fue la que construimos y la que vivimos. Si fue una fe de amor que permanecerá porque crecimos en la fe gracias a la pandemia, o una fe interesada que solo buscaba que termináramos esto y ya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.